Bienvenido, bienvenida a mi canal de dibujo. Mi nombre es Sofía. Si es la primera vez que pasas por el canal, te invito a suscribirte y a regalarme un like si el video te gusta. Hoy más que nada te invito a regalarme un like porque hoy es mi cumple, así que te súper mega agradezco si me dejas un like. Hoy vamos a dibujar este hermoso caracol que estás viendo en pantalla. Estamos probando el papel Tonet Tan con distintos materiales, ¿sí? Hoy le toca a los lápices Color, que son lápices acuarelables y que al final vas a ver que vamos a hacer algo. No vamos a pasar pincel, pero va a haber agua, te adelanto. La verdad que me encanta cómo queda el resultado con estos lápices, así que acompáñame a ver el proceso paso a paso y déjame un comentario, un feliz cumple, que yo te voy a estar leyendo. En realidad este video lo que tenía que hacer era después de un montón de otros dibujos que ya hice, ¿sí? Pero como es mi cumple vamos a hacer algo distinto. Tenía ganas de dibujar algo. Acá vas a ver un pequeño paneo de los videos que se vienen muchos videos, hay muchos videos ya subidos. Bueno, vamos a empezar haciendo un medio círculo, pero fíjate que no es un círculo perfecto, sino como que la parte de abajo es más flaquita. Cortamos de esta manera curva y hacemos un 3 en la parte interna. No lo estoy copiando tal cual. La imagen está en la referencia. Después hago como una S en la partecita de donde inicia. Estamos dibujando directamente con los lápices escolares, así no hay grafito acá. Es un marrón oscuro. Y vamos empezando a hacer las curvitas. Tenemos que imaginarnos como que va todo hacia el centro, como que está succionando las tiras y que son hilos que van hacia el borde y hacia el centro. Yo siempre te recomiendo que imagines que son líneas como si fuesen mangueras, hilos, ¿sí? Que tienen que quedar bien estiradas. Y ahora vamos a empezar a meterle un poquito más de líneas con un poquito más de presión. De a poquito vamos sumando presión. Si estamos en el boceto, así que no intentes que quede bien marcado al inicio, ¿sí? Acordate que el dibujo se va armando de a poquito y que nosotros no copiamos el dibujo tal cual a la imagen, sino que vamos haciendo una aproximación. Con un color más clarito, con un marroncito, vamos a empezar a hacer el boceto de lo que es el cuerpito. Iniciamos con una curva abajo, otra contracurva, es como una S invertida esta parte. Tómate el tiempo, pone pausa si querés. Fíjate que no son líneas perfectas, son curvas, todos curvas. Y acá vamos a hacer un rectángulo para ubicar lo que son los ojitos y la boca. Y en cada esquina vamos a hacer un triangulito sin cerrar y lo cerramos con un círculo. Curvamos los laterales, excepto el de abajo. Curvamos los laterales de arriba también y hacemos un circulito, tira larga y un circulito. El ojito se va ensanchando a medida que se acerca a la cara. Recordad que no lo estoy haciendo igual a la imagen de referencia. Simplemente estoy haciendo un caracol basado en otro caracol como para tener una idea de cómo son los caracoles, básicamente. Bueno, y acá ya empezamos a darle más velocidad al video que está acelerado. Y empezamos a pintar con un amarillo cálido y después con un amarillo más pastel. Hago un poquito de brillo y empiezo a hacer en el lateral el bordecito del caracol. Te dije que es mi cumple. Bueno, vamos a ir marcando un poquito lo que es el volumen. Borré la línea del marrón que atravesaba los ojos. Ahora estoy con un color ladrillo y empiezo a generar un poquito de volumen, básicamente. Vamos a ir haciendo las formitas. No voy a hacerlo tal cual, eso es algo que me alivia un montón el no tener que hacerlo tal cual, sino que simplemente voy a ir remarcando un poquito el boceto y empezando a hacer como estas líneas que tiene, estas curvitas. Son pequeñas líneas, guiones, curvitas pequeñas. Sí, la idea es empezar a darle volumen al cuerpito. Fíjate hacia dónde van las líneas, eso es lo importante. La línea que ves que vienen de abajo del caparazón vienen y van marcando el volumen. Entonces con estas pequeñas líneas nosotros lo que hacemos es generar el volumen del caracol. No las hagas muy fuertes por si te equivocas, más adelante la puedes tapar. En la parte de la carita hice como unas pequeñas U. Acordate que el video está acelerado, puedes poner pausa y después activas y vas avanzando de a poquito, ¿sí? Porque si no el video se hace muy largo. Creo que este caracol me llevó unas 2 horas de trabajo aproximadamente.
Bueno, también en los costados, fíjate que las líneas de los costados van hacia el centro, desde el lateral hacia el centro. Y las que están en el centro van hacia la cabecita, generando el volumen. Estas van hacia la cabecita y después empiezan a ir para el costadito de a poco. Se van inclinando levemente hacia el lateral. De esta forma se van inclinando. Acá tenemos un volumen. Y esta parte empiezo marcando la curva del borde. Y ahí empiezo marcando algunas líneas que son guías, para empezar a hacer estos cuadraditos dentro de esas líneas guías. Entonces, de esa manera marco la dirección y no tengo que estar pensando en la dirección en cada cuadradito que hago, ¿sí? Marco unas líneas guías y esas líneas guías me ayudan a hacer, son, digo cuadraditos, pero son cuadraditos, circulitos, triángulos, son unas formas extrañas que tiene ahí el caracol. ¿Sabías que estos caracoles están en extinción? Hay que cuidarlos, no hay que matar a los caracoles. Yo no los mato a los caracoles. Tengo un montón de árboles y de todo, pero no los mato a los caracoles. Ni a las hormigas. Y eso que las hormigas, tengo un problema con las hormigas, me comen los duraznos. Tengo pelón, durazno, me los comen. Y como tengo varios, como que van. Primero uno, se comen todo. Después van al otro, se comen todo. Después van al otro, se comen todo. Y después cuando ya no hay más, van a los nísperos. Y así, y ya cuando van al níspero, ya el primer pelón empieza a tener hojitas y empieza a vuelta el círculo. Bueno, no te fui diciendo, pero vamos agregando líneas en el caparazón con distintos tonos de color. Acá yo quiero invitarte a que vos juegues con los colores, ¿sí? Yo no me fijé exactamente los colores que están en la referencia, sino que simplemente estuve agregando un poco más de rosa, un poco más de violeta, un poco más de celeste. Vamos a ir agregando colores. Lo importante es que sigamos la dirección y mantengamos la luz y la oscuridad. La oscuridad tiene que estar donde está, la luz tiene que estar donde está. Y los colores, bueno, vamos jugando un poquito con los colores. Este es un azul más oscuro. Bueno, en realidad es un violeta tirando para azul, o un azul medio violáceo. Pero me encantó la imagen. Te la dejo también en la tarjetita para que te la descargues. Pero de todos modos, acá la estamos viendo en HD grande junto conmigo, para que la idea es que dibujemos juntos, así la ves y la dibujas conmigo. Bueno, y vamos también agregando un poquito de oscuridad. Acá hace como que la mano te tiemble, pero trata de esquivar los cuadraditos que dibujaste, ¿sí? Empiezo de a poquito a meter oscuridad en esta zona, hacer algún otro cuadradito en algún lugar donde no haya hecho o me haya quedado muy grande en el anterior. Disfruto del proceso, estoy disfrutando un montón este dibujo. Te dije que es mi cumpleaños. Bueno, entonces vamos haciendo más y más y más y más, de a poquito, con paciencia. ¿Sabes que estos caracoles, si vos los levantás, si están en el piso y no están enganchados, vos los levantás del caparazón, podés lastimarlos mucho, porque están todos sus órganos, su cuerpito está dentro del caparazón, ¿sí? Se cree que no los daña, pero sí los daña si los levantás. Hay que levantarlos de a poquito, que se vaya despegando, y después lo levantás y lo corres para no lastimarlos. Bueno, acá me voy a animar a hacer un poquito más de potencia y meter un poco más de oscuridad. Este papel realmente me gustó un montón. Tengo que ser sincera, me costó un montón, todavía lo sigo pagando, pero es muy lindo el papel. Me gustaría que sea un poquito más grueso, porque cuando hice el paso que van a ver más adelante, acá seguimos agregando más oscuridades, algunas líneas, estoy haciendo en algunas zonas, algunas líneas un poco más oscuras, otras zonas, otras líneas un poquito. Acá empezamos a marcar la oscuridad. ¿Sí? Después tenemos algunas líneas que son más oscuras, que no es lo mismo que la oscuridad. ¿Sí? La oscuridad se refiere a la luz y la sombra. Y las líneas son el detalle del caparazón, básicamente. Fíjate que estoy en la zona de donde va a estar el brillo, estoy pasando menos. Hago el trazo que se vaya disolviendo. Ahora empezamos con naranja, darle un poco más de vida. Me encantan los colores cálidos, sé que lo he dicho bastante. Y bueno, vamos a ir agregando en algunas zonas
Fíjate que esta parte sí me basé bastante en el caracol, pero después fui como agregando en otras zonas donde no había tanto naranja, como por ejemplo acá no hay en la imagen de referencia, pero yo le quiero agregar igual porque a mí me gusta, básicamente. Bueno, y vamos a darle un poquito de naranja en los ojitos, sin dibujar nada, sino simplemente dando el color, ¿sí? Suavemente para que tenga más colorcito. Hace un montón de tiempo que tenía ganas de dibujar un caracol y dije, hoy que es mi cumple, me voy a dar el gusto de dibujar un caracol. Y estos lápices me gustan mucho, sinceramente son acuarelables. Y los acuarelables, por más que vos no los uses como acuarelables, tienen el pigmento mucho más potente. Bueno, vamos empezando a marcar más oscuridades con un marrón oscuro, de a poquito, para empezar a darle más volumen. Ay, tengo que contarles algo. Yo estoy aún tratando, pero es bastante complejo. La verdad que es mucho más difícil de lo que yo pensé que iba a ser, de hacer una tienda para vender stickers. Con el pasar de los días tienen que empezar a ver debajo de los videos los stickers. La idea es que estén bien económicos para que puedan comprarlos todos, y este caracol sería un sticker si logro hacer que la tienda funcione. Quiero creer que me va a salir, pero por lo menos ahora me está costando un montón, me están dando un montón de vueltas, tengo que hacer un montón de pasos que la verdad que no me imaginé que iban a ser tan así, pero bueno, lo haremos para que puedan tener un pedacito de los dibujos y pegarlos a donde quieran. Estaría buenísimo hacer los stickers. Por eso, hasta para mí, ¿viste? Quiero hacerme un par de los dibujos. Y bueno, vamos a ver si sale. Crucemos los dedos. Seguimos generando oscuridad. Acá en esta parte hay que tener paciencia porque tenés que hacer esquivando. ¿Sí? Esquivando. Vamos a ir esquivando y marcando las líneas. Voy mirando de vez en cuando el caracol para ver en dónde están las zonas de luces y de sombras, adaptándola al dibujo que estoy haciendo yo. Porque por ejemplo no es 100% igual, pero las oscuridades en algunas zonas se mantienen, ¿sí? Como por ejemplo en la parte de acá abajo. Eso se tiene que mantener. Después el ojito, fíjate que los ojitos yo los cambié de posición levemente, pero la carita se está manteniendo. Y volviendo al tema de los stickers, bueno, acá vamos agregando oscuridad, ¿sí? Vamos agregando líneas y oscuridad, siempre manteniendo el trazo que ya está marcado anteriormente. Volviendo al tema de los stickers, tengo un montón de ideas que quiero hacer. Una banda de ideas que quiero hacer. Pero bueno, si vos tenés alguna idea, déjame también un comentario que voy a leerte con mucho entusiasmo, porque estoy muy emocionada. Está pasando que tengo muchísimas ganas de hacer, de dibujar un montón de cosas. Y bueno, vamos a aprovechar cada instante que tengamos para dibujar. Este caracol lo estuve dibujando de noche. ¿Por qué? Porque tenía ganas de dibujar y hoy es mi cumpleaños, así que puedo dibujar básicamente en el horario que uno tenga ganas, ¿sí? Sí, obviamente se ve mucho mejor a la mañana. Ahora al final sí van a ver a la mañana, porque los últimos toques dije, bueno, lo vamos a hacer temprano con la luz diurna, así se luce. Y de todos modos al final yo te muestro cómo queda escaneado, ¿sí? Ahora estoy agregando verde. Este es un verde pino, color pino. Espectacular, me encanta. Y le da un tono más natural, silvestre. Bueno, ¿y te gustaría tener este sticker de este caracol? ¿Dónde lo pegarías? ¿Ya te suscribiste? ¿No te suscribiste? Los miembros del canal tienen los videos antes.
1 o 2 días antes, así que si querés puedes ser miembro y ver los videos antes, y a mí me súper ayuda que estés ahí apoyándome porque todo está hecho a pulmón. No me regalaron ningún material, todo lo estoy comprando yo, así que te súper agradezco que estés ahí, y de esta forma puedo seguir manteniendo las clases gratis para todos. Ahora vamos con un celeste. En la imagen de referencia hay bastante celeste. No sé vos qué color ves ahí, porque yo veo como un celeste medio tirando para violeta. Pero bueno, hay muchas cositas que tienen la imagen de referencia que yo no lo hice, que son esas pequeñas circulitos de color que no... Bueno, en el cuerpito también vamos a pasar un poquito de celeste para que le dé el ambiente general al dibujo, como que está la luz diurna reflejando. Y ahora vamos con un rojo potente. Pero recordá que no estoy apretando nada al 100%. Estoy haciendo despacito para que vaya formándose de a poco el dibujo, que es de la manera que a mí me gusta más dibujar. Vamos haciendo algunas líneas, algunos bordes. También vamos a darle un poquito de este tono a lo que es la carita, el cuerpo. ¿Ves cómo se va formando de a poco? Me encanta ver cómo se va formando el dibujo, así. Y cuando estoy dibujando lo disfruto una banda. Estoy también con muchas ganas de dibujar con témpera. Pero bueno, de a poco, no se puede todo junto. Hay que saber concentrarse. Estaba pensando en hacer muchos bocetos y ponerle a hacer todo un día, hacer boceto. Y después, directamente el día que tenga ganas de dibujar o pintar, me siento y me pongo a pintar. Pero bueno, es como que yo siempre suelo hacer de una, ¿viste? Hago el boceto y después lo pinto. Hago el boceto y lo pinto. Y así. Ahora vamos, creo que este era un violeta oscuro. Sí, un violeta más oscuro. También agregarle un poquito más. Fíjate que siempre hago el trazo que se disuelve en la zona de luz. Eso lo estoy manteniendo. Sí, eso da el efecto de volumen al objeto. ¿Sí? Es como un círculo. Hay unos resortes que vienen para los niños, que si lo encuentro te lo voy a mostrar en la pantalla, y me hace acordar a esto. Bueno, y vamos con un amarillito cálido. Creo que este es el primer color que usamos también, y vamos a agregar un poquito más, y ya empiezo a presionar un poco más el lápiz. Ya estoy un poco más segura de lo que va a ser el resultado final y empiezo a presionar más. Ahora vamos con el negro. También empezamos a marcar algunas cositas, le hacemos no sé si tiene el puntito negro en el ojo, no sé si lo tiene, yo se lo hice. Esta sería parte de la boca. No, por eso no le hice puntito, vamos marcando un poco más fuerte las oscuridades. Qué lindo que quedan los caracoles, son hermosos, me encantan. ¿Tendrías de mascota un caracol? Estaría bueno tener un caracol de mascota, ¿no? Y yo estoy pensando que me gustaría un montón tener un terrario con un caracol de mascota. Y bueno, y verlo crecer y ver como cada vez se hace más grande, estaría re bueno. Y sería una mascota muy fácil de cuidar también. Bueno, recordá, mantenemos la oscuridad cerca del centro. Sí, el centro y la parte baja del caparazón de atrás tiene que tener oscuridad. Entonces es lo que estamos remarcando ahora. Fíjate que estoy presionando un poco más fuerte el lápiz. Estamos con el negro dando los detalles de oscuridad. Presiono y hago el trazo que se va difuminando hacia afuera. De afuera también le voy a dar un poquito de volumen. Fíjate que en la referencia no está esto así, pero yo siento que le suma. Porque acuérdate que la referencia simplemente es una guía de cómo sería el caracol para ayudarnos a poder dibujar un caracol. Pero después no nos condena la referencia. Nosotros podemos crear y darle nuestro estilo, darle lo que sientas que tiene que tener. Fíjate que esta parte estoy dejando un poquito en el borde sin pasar. Dejo un pedacito en el borde sin pasar, en el borde externo. Refuerzo un poco más la oscuridad.
Este es un marrón más oscuro, no quería pasarle negro directo, es un marrón muy oscuro. Y empiezo a pasarle más oscuridad en otras zonas en donde no me interesa que quede negro en la parte oscura. El lápiz tiene que estar afilado en esta parte. En la carita hicimos como muchas U. De feliz cumple. Bueno, vamos marcando. Y acá también vamos a hacerle estas cositas, estas marquitas. Muy entretenido dibujar este caracol, la verdad. Acá vamos a empezar a marcar la sombra que tiene, también remarcando las oscuridades suavemente. Y empiezo de vuelta a generar más presión. ¿Ves que cada capa el color se va mezclando con el que aplicamos anteriormente y cada capa va marcando más el volumen de la zona, básicamente? A mí me encantan los caracoles como son, pero no me gusta que me camine por la mano o por donde sea. Es como que esa baba, no es que me da asco, me da cosa. No sé cómo explicar, me da como cosa. Igual que cuando las patitas de algún bicho te andan caminando, es que me da cosa, ¿viste? No sé, me da una sensación rara. No es que me dé miedo, sino que me da como... Tampoco es asco, es como impresión, no sé. Y hay un montón de cremas que venden con baba de caracol. ¿Cómo harán para sacar la baba del caracol? ¿Qué lo harán? ¿Caminar por un montón de lados y sacar la baba? ¿O cómo será? Muchas preguntas. Bueno, vamos marcando también más oscuridades acá. Ya vas a empezar a ver que hay un montón de diferencias con las referencias, ¿sí? Marco líneas como con onditas un poco más fuertes, y también con este marrón le voy a generar un poco más de oscuridad en las zonas donde pasé con el negro, y un poco más, no solo donde pasé con el negro, sino un poquito más. Empiezo a marcar más fuerte, dejo un bordecito arriba, fíjate que dejo un bordecito, pero un bordecito que no es una línea limpia, sino como que es apenitas un borde que no está con los bordes básicamente limpios, sino como que de a poquito. También en la zona central, al lado del 3, marcamos también un poquito más de las líneas. Este es el lápiz negro, volví al negro. No en todos lados, porque el negro personalmente no me gusta mucho cómo quedan en algunas zonas, así que no le estoy agregando en todos lados, sino en algunos lugares muy puntuales y con el lápiz bien afilado. Ahora vamos con el celeste nuevamente. Este es un celeste bastante pastelado. Fíjate en qué zona estamos agregando, en la zona de brillo y en el bordecito. Y ahora con el amarillo potente empiezo a darle con potencia básicamente, y repito los colores en rojo que aplicamos antes para acentuar algunas zonas, pero esta vez presionando un poco más. En la cara suavecito, en el cuerpo suave, con el lápiz como acostadito. Lo mismo con el naranja. Y ahora con el blanco voy a meter presión. Voy a meter presión para resaltar los brillos en esta zona donde no estaba pintando tanto. ¿Sí? Toda esta zona donde había dejado los bordecitos, el borde externo también. Y algunos brillos en el cuerpo. Con este blanco no sentí que pintara tanto, ¿sí? O sea, sí pinta, pero donde está el otro color ya no puedo agregar demasiado. Estoy presionando bastante fuerte, pero no puedo agregar demasiado. Entonces después vamos a pasarle con el Posca. También me va a pasar en algunas zonas en el borde y en los cuadraditos que hicimos, pero al final vamos a pasarle con el Posca, ¿sí? Porque no logré que el brillo que quería. Acá con el negro voy a oscurecer un poco más
No, perdón, con el marrón oscuro, oscurezco un poquito más y después con el negro. Yo sabía que venía el negro, pero primero el marrón. Ya casi lo tenemos a nuestro caracol. Acá estoy presionando fuerte. Ya los últimos toques, ya con toda la seguridad del mundo, ya marcamos todo. Me encanta cómo está quedando, me encanta. ¿Te gusta a vos? ¿Lo vas a hacer? Si lo vas a hacer, puedes etiquetarme en Instagram o mandármelo por privado para que yo lo pueda ver. ¿Ya te suscribiste? Te cuento que tengo un curso gratuito de dibujo que te lo dejo en la tarjetita. Y si quieres ver los demás dibujos que estamos haciendo en este papel, también te lo dejo en la tarjetita. Estamos generando un poquito más de oscuridad. Ahora vuelvo con el violeta oscuro. Y ahora con el rociador, tiene que ser rociador pero que haga tipo lluvia, no, que pase un par de tiradas de agua. Y ahora que se secó al otro día, con el Posca le vamos a dar los detalles. Y acá sí lo puedes ver con la luz diurna. Vamos haciendo puntitos, pequeñas líneas donde no está lo oscuro, ¿sí? Me fijo dónde están los brillos en la referencia, para eso uso la referencia para ver en qué zonas van los brillos más potentes. Y voy empezando dándole toquecitos, 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 puntitos, puntitos, puntitos. Esto va a hacer que cambie el dibujo, va a cambiar bastante. Vamos también al bordecito del caparazón. Al ser lápices acuarelables, cuando yo paso muchas veces el Posca, se activa el lápiz, entonces el blanco no queda muy potente. Así que hay que pasarlo un poquito el Posca. O sea, tiene que ser toquecitos, toquecitos. También en el borde del caracol de esta parte. Mucha paciencia. Esta es la parte que más se disfruta, los últimos toques. Puntitos, siempre que agregues los puntitos, acordate de no pasar donde está el lápiz más oscuro. Es como que pasamos entre medio de lo que aplicamos anteriormente. Y no en todos lados, ¿sí? Es como que a medida que subo en esta parte pongo un poquito menos, porque tiene menos luz. Pero sí brilla bastante porque es un caracol y tiene baba. Y se supone que esto brilla. ¿Ves que a medida que subo aplico menos? Más abajo tiene más luz, más puntitos. ¿Cómo cambia, no? Con estos puntitos es increíble. En el ojito también le voy a hacer un poquito de brillo. En la parte de arriba de la cabecita. En la parte del lado que serían los cuernitos de abajo. ¿Dónde pegarías este sticker? Repasamos la oscuridad en el caparazón y vamos a empezar a darle algunas líneas también. Pero no líneas continuas, siempre siguiendo la dirección. Y vamos a reforzar el brillo que hicimos con el blanco. De esta forma, también que el trazo se disuelva para los laterales. Y en el bordecito chiquitito también vamos a hacer que venga desde afuera hacia adentro, desde afuera hacia adentro. Algunos más cortitos, otros un poquito más larguitos, pero todos aproximadamente de la misma largo, el mismo largo, pero no el mismo largo, ¿sí? Vos me estás entendiendo. Que tengan largo similar, pero que no sean todos iguales. Remarcamos un poquito más en el brillo potente. Y bueno, espero poder hacerlo de la tienda si el sticker está ahí. Si lo estás viendo más adelante y ves el sticker, genial. Y obviamente firmamos siempre, 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 siempre firmamos.
Y ahora te voy a mostrar cómo queda escaneado. Acá lo vemos escaneado para que puedas ver todos los detallecitos. Me encanta cómo quedó, la verdad. Siento que quedó muy bien nuestro señor caracol. ¿Qué nombre le pondríamos a este señor? Te dejo un beso enorme. Muchísimas gracias por ver el video, por comentar, por compartir todo lo que ya sabes que ayuda un montón. Te dejo un beso enorme y nos encontramos muy pronto. Chao, chao.